Ok, buenas noches a todos. En este momento ha iniciado la grabación de este encuentro sincrónico de esta semana. Espero que estén muy bien, que la hayan pasado muy bien en Semana Santa y hayan descansado un poquitín. Mm, esta semana tenemos un tema bien interesante que quiero compartirles y está asociado a la gestión de riesgos en los proyectos de tecnología. Necesito por favor que me confirmen si están viendo la presentación. Ok, perfecto. Bueno, en el último encuentro sincrónico que tuvimos y en esa semana revisamos algunas dudas sobre las actividades, dimos unos puntos finales y explicativos sobre la actividad número 2 y esta semana se inicia la actividad número 3. Vi que casi todos me entregaron la actividad número 2. Seguramente esta semana les estaré retroalimentando de cómo nos está yendo con eso. No sé si tienen dudas con respecto a esa actividad o cómo les fue con esa actividad. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, te estamos escuchando en este Ok. momento. No, respecto a la actividad, lo único de pronto, pues no sé si a los demás compañeros les pasó lo mismo, pero cuando uno empieza a armar todos los escenarios, cuando empieza a darle forma a qué es lo que está generando el riesgo, qué es lo que nos puede estar impactando el desarrollo nomás de la compañía, uno se le generan muchas dudas en función de evidentemente cuál es el riesgo latente que yo voy a atacar con el caso de uso, ¿sí? Porque cuando yo empecé a abarcarlo, yo decía, uy, pero este otro aspecto también lo debo considerar. Entonces se nos puede abrir un abanico muy grande de posibles riesgos, ¿sí? Que pueden estar asociados a cada uno de los componentes, ya sean a nivel tecnológico, a nivel de las áreas, a nivel de los dispositivos, y todo lo que plantea el caso de uso. Entonces, era de pronto a lo que yo hacía acotación en uno de los encuentros en donde yo decía, bueno, esta calificación va amarrada en su impacto a un aspecto muy subjetivo o de criterio profesional que la persona pueda emplear al momento de hacer esa distinción o esa calificación de riesgo. Creo que ahí fue de pronto la mayor dificultad en función de lo que acabo de mencionar, pero por lo demás, pues o sea, una actividad que obviamente hay que trabajarle, desde el inicio lo dijiste, que hay que trabajarle un poco a la actividad, pero creo que logramos, pues o por lo menos en lo personal, creo que pues logramos, espero, con el objetivo. Pues, posiblemente pues esa es la primera vez que lo hacemos y van a existir opciones de mejora y estamos en un proceso de aprendizaje obviamente, pero por lo demás, una actividad enriquecedora. Ok, muchas gracias por el comentario. Unos apuntes ahí de lo que dices. Realmente la calificación sí es subjetiva y depende del grupo de interés que esté calificando, pero también depende de la definición y exactitud de las tablas de probabilidad e impacto. Cuando uno parte con una exactitud en esas tablas, o al menos lo más parecido al nivel de riesgos que la empresa pueda tener, empieza a acotar un poquito la subjetividad. Entonces ya uno solamente se ciñe a la tabla y ya lo que hace es, con la experticia de las más personas, considerar todos estos riesgos basados en esas tablas, y seguramente ese nivel de subjetividad empieza a cambiar un poquito. Entonces, durante todo el proceso es claro la subjetividad, pero la podemos ir acotando de acuerdo o a las experiencias o a las fuentes de consulta o porque nos dicen los proveedores o por lo que ya ha pasado, y ahí el tinte empieza a cambiar hay
tiene uno otro punto de vista y otra perspectiva. Con respecto al trabajo a entregar, realmente yo lo que evalúo es el procedimiento, es el uso y la utilización del procedimiento. En este caso, la norma ISO 31000, yo califico ese procedimiento y seguramente les voy a hacer unas retroalimentaciones de lo que podrían ser los escenarios de riesgos, algo sobre la calificación, algo un poquito sobre los controles, pero lo más probable es que eso no influya en la calificación, porque yo lo que evalúo es la metodología. El tema del escenario de riesgo, que si es una amenaza le pega a este activo o no, seguramente con el tiempo uno lo va cogiendo y no sería prudente en este momento considerar que si ustedes calificaron ciertas amenazas en un activo que realmente no aplica, pues degradar un poco el conocimiento y el esfuerzo que han hecho. Realmente aquí lo que se evalúa es el procedimiento que ustedes están teniendo para utilizar la gestión de riesgos y llegar a un fin. Ese fin es darse cuenta que hay unos riesgos, sea en el caso de uso, sea en la empresa, sea en el contexto y el alcance que ustedes tienen, unos riesgos y que esos riesgos hay que hacerles un tratamiento. Ese es el objetivo final. Profe. Señor. Profe y compañeros, anotando un poco, no sé si me equivoco con respecto a la subjetividad que menciona el compañero, de hecho, pues sí suele ser muy subjetivo porque finalmente depende mucho ese análisis de la importancia o del valor que tiene ese activo para la compañía. Entonces, por eso es que una de las opciones para el tratamiento del riesgo es sencillamente aceptarlo, porque un activo puede tener muchos riesgos, pero si es un activo que no es muy importante o no es muy interesante, digámoslo así, para la alta dirección o para el fin último de la compañía, para el día a día o para su misión, pues sencillamente termina siendo subjetivo y no tiene que ser tan estricto el análisis. No sé si me equivoco. Bueno, con respecto, tomas un tema muy interesante y es la clasificación misma de los activos. No es lo mismo tener una serie de riesgos asociados, qué sé yo, al servidor donde yo tengo un ambiente, digamos, un poco de pruebas, de testing, a tener el servidor que es de producción, donde están todos los usuarios ahí, la información real. Entonces hay unos riesgos de un lado o del otro que empiezan a mitigarse y en el plan de tratamiento uno dice, bueno, realmente, y de hecho, cuando uno llega al final se da cuenta de muchas cosas en los riesgos. Llegar al final y decir, este activo, realmente voy a aceptar el riesgo, y si te pones a evaluar decís, ve, realmente ese activo no lo debía haber considerado en el mapa de riesgos. O sea, tuve un desgaste en esos activos X, o porque no están en el alcance, o porque realmente las amenazas no surten el suficiente efecto. Entonces, uno al final puede darse cuenta de eso y sí, es válido decir, no, este activo, el impacto que genera es muy bajito, realmente el esfuerzo es muy grande para implementar controles, entonces voy a aceptar el riesgo que está asociado a ese mismo activo. Igual, muchas gracias ahí por el aporte. Uno al final lo que hace es empezar a reducir todos esos niveles de subjetividad e intentar llegar a algo que realmente sí sea mucho más real. Con respecto a lo que mencionabas ahora también de hay muchos riesgos, efectivamente hay muchos riesgos, y si uno evalúa más factores de impacto, o sea, el operativo, el de imagen, el de información, el de pérdida económica, pérdida de personas, obviamente va a tener muchos más escenarios de riesgo y muchas más cosas para trabajar. Uno lo que normalmente hace es concentrarse en lo que más le impacta a la organización o lo que más le impacta a ese proceso en particular que estás haciendo el levantamiento de riesgos. Por ejemplo, el mapa de riesgos estaba asociado al proceso de ventas. Entonces uno dice, ¿qué es lo que más le duele al proceso de ventas? ¿La pérdida de información o la pérdida de mercado? La pérdida de mercado. Entonces concentrémonos en los riesgos de pérdida de mercado. Es posible que en esa pérdida de mercado hay unos ítems de seguridad, que si no tengo el suficiente control de acceso voy a perder el mercado. Entonces ahí es donde empiezo a combinar
cómo se mueve la organización y cómo la estrategia de seguridad empieza a llegar inmersa en cada uno de esos procesos y yo permeo con la protección de la información cada uno de esos mapas de riesgos en términos globales. Esa es como la estrategia de la gestión de riesgos y la seguridad, cómo introyectarla en cada uno de los procesos. Claro. Por ejemplo, profe, no es por ejemplo, en el tema de activos, el activo humano, también las personas son un activo, pero pues sin desmeritar de ninguna manera, solo a manera de comentario, pues no es lo mismo evaluar el activo, por ejemplo, la señora que nos ayuda con los tintos o la señora del aseo, que el director de mercadeo que tiene todo el plan de mercadeo de la compañía en su cabeza. Entonces no es lo mismo esos dos activos, evaluarlos, hay una diferencia bastante grande, ¿no? Sí, de acuerdo. Y lastimosamente en los términos de riesgos, las personas siguen siendo activos, son activos de la compañía y es claro que cualquier compañía puede prescindir de nosotros en cualquier momento. Habrán unos en términos de retención de talento, que es lo que hacen los grupos de gestión humana, es aquellas personas muy claves que conocen temas del proceso, temas muy claves del proceso, cómo retenerlas. Pero definitivamente el tema de activos personas funciona igual de cualquier manera. Que es muy triste, que es muy duro, sí. Pero hay que ser honestos, las organizaciones actuales funcionan al mejor postor, al que más conoce, al que más rápido saca las cosas y al que mejor resultados puede entregar. Esa es la realidad, no hay otra. Y nos debemos acomodar a ese ambiente y dentro de ese ambiente nosotros deberíamos de ser nuestro propio mapa de riesgos personal y decir cómo sobrevivo yo en una organización que me gusta, que quiero hacer lo que realmente quiero hacer y puedo sobrevivir. Pero sí, totalmente válido. Los activos se evalúan en términos de qué tan crítico es para la compañía y de acuerdo a eso los niveles de riesgo seguramente empiezan a tener otro sentido. Perfecto, bueno, muchas gracias por todas estas observaciones. Vamos a ver unos temas Profe, interesantes. Sí, señor. permítame una última observación final, pero para que la tenga en cuenta, a ver si analiza de la información en el Blackboard, porque por ejemplo los links del ciclo PHBA que se mencionan ahí de la Universidad de Antioquia y otros links por ahí creo que no funcionaron, entonces para que le eche un vistazo para nosotros poder tener toda la información completa, profe, por favor. Ok, perfecto. Ve particular, porque al principio del curso se revisaron todos los links. Déjeme, yo vuelvo y reviso qué pudo haber pasado, no hay ningún problema. Gracias. Bueno, un poco de proyectos. Seguramente todos nosotros hemos gestionado proyectos o hemos participado de algún proyecto o seguramente hemos estado liderando algún proyecto. Mm, la tecnología es bastante amplia en las organizaciones. En la vida actual todo es automatizado y todo se mueve en pro de la tecnología. Las grandes empresas sí que tienen más tecnología. En términos generales, estas son aplicaciones o un mapa de aplicaciones empresariales muy global que normalmente cualquier empresa tiene. Tiene las actividades primarias, aquellas que permiten de una u otra manera generar el producto. Entonces ahí está la gestión de ventas, el marketing, todo el tema de postventa, todo el tema comercial. Está todo el tema de los productores, los clientes, o sea, los que entregan los insumos a las empresas. Está toda la gestión logística. Y si vemos en esa rama, casi todo, o por no decirlo todo, tiene elementos de tecnología, tiene elementos tecnológicos que los mueven, que los automatizan, que los vuelven más eficientes, como es el caso del correo electrónico en temas de gestión logística o la comunicación interna. Y están las áreas de apoyo, aquellas áreas pues que potencializan las primarias, como es todo el tema de contabilidad, cartera, compras, nómina, toda la infraestructura tecnológica que seguramente conocemos mucho de eso, temas de bases de datos, redes, networking, lenguajes de programación, sistemas operativos, que motores de bases de datos y bueno, sistemas de almacenamiento. Todo eso igual es tecnología, eso al final se resume en una gama grande de elementos tecnológicos que hay que gestionar. Es claro algo, entre más tecnología hay, seguramente
hay más riesgos y más problemas de seguridad. O sea, es directamente proporcional el aumento de la tecnología con los riesgos de seguridad a que nos estamos enfrentando. ¿Qué son los riesgos en la gestión de los proyectos? Vamos a ver aquí que es un panorama un poco diferente a los riesgos que veníamos trabajando, que son más bien asociados al nivel de procesos, de acuerdo a la ISO 31000. Los riesgos en proyectos son unas condiciones de incertidumbre, y es bien interesante resaltar algo aquí. La palabra incertidumbre es aquello que en el futuro, de una u otra manera, yo desconozco, puede que le tenga miedo, pero al final no sé cómo se va a comportar. Ese nivel de incertidumbre, cuando se consolida, sea porque es un impacto negativo o un impacto positivo, es posible que me dé una variación en los conceptos claves de lo que es un proyecto. Entonces el nivel de incertidumbre realmente está manejado en términos de dos variables importantes, los riesgos positivos y los riesgos negativos. Normalmente en seguridad, cuando hablamos de seguridad en procesos y de tecnologías, siempre nos enfocamos en los riesgos negativos, como que no hay mucha cabida en los riesgos positivos. Sin embargo, a nivel de la gestión de proyectos, es fundamental tener los dos puntos de vista, los positivos y los negativos. Entonces los riesgos en proyectos realmente es una condición de incertidumbre que hay que empezar a manejar, que hay que empezar a controlar cuando estamos gestionando de una u otra manera todos y cada uno de los proyectos. Los proyectos tienen una serie de etapas, una serie de componentes. Todo esto es sacado y obtenido de la PMI y su libro de PMBOK. Pueden obtener la referenciación. Ahora les muestro el enlace de donde. Realmente los proyectos de tecnología tienen varias etapas. Primero es el tema de la gestión del alcance. Luego hay una gestión de tiempo, hay una gestión de costos, hay gestión de recursos humanos, de calidad, gestión de las comunicaciones, fundamental en los proyectos, gestión de las adquisiciones, gestión de los interesados, y hay una importantísima que es la gestión de los riesgos. Todo proyecto, independiente si es de tecnología o no, debe tener una gestión de riesgos, y esa gestión de riesgos tiene que de una u otra manera reflejar una condición clara de cómo controlar la incertidumbre a la que yo estoy expuesto o a la que el proyecto está expuesto. Entonces, la gestión de riesgos en los proyectos tiene varias etapas. Hay una primera que es la planificación de esa gestión de riesgos. Ahora vemos un poquito cada uno de esos elementos. Hay una identificación, se debe hacer un análisis cualitativo, otro cuantitativo, hay que hacer una planeación de respuesta del riesgo y hay que implementar unos controles. Si algún manual de referencia, ahí está, es el PMBOK, es la guía de referencia 2013. Por si lo quieren consultar, todo el mapa de procesos de la gestión de riesgos. Pero en resumidas cuentas, una gestión de riesgos se consolida de una manera muy interesante en la medida en que logremos entender, uno, qué es un proyecto, y dos, a qué nos estamos enfrentando posiblemente con los temas de incertidumbre. Ahora, la definición de proyecto pues es la definición clásica y es todo esfuerzo temporal que tiene un objetivo, un alcance y que son logrables en un tiempo, con una serie de recursos basados en un cronograma y que yo de una u otra manera entrego algo. Esa es la definición de proyecto, la definición clásica que de una u otra manera nosotros siempre hemos tenido, un esfuerzo temporal. Ahora, ese esfuerzo temporal va a tener un nivel de incertidumbre de acuerdo al tamaño del proyecto, a esos riesgos mismos que yo estoy evaluando y a cómo se mueve en términos de en tiempo, objetivo, costos. Ahora bien,
¿Qué quiere decir una gestión de riesgos? Los riesgos normalmente, o algunos, son conocidos dentro del proyecto. Muchos ya son conocidos dentro del proyecto. Bueno, Miguel nos preguntan. También una metodología, sí señor, el PMBOK tiene una metodología para gestión de riesgos. Aquí vamos a ver una parte de lo que es el PMBOK, pero esos riesgos asociados a proyectos. Van a ver ahorita que tiene una particularidad. Sería otra para agregar a Marguerite, claro. Marguerite, ISACA, ISO 31000, ANS 4360, la PMBOK, Octave, hay otra que es inglesa, que se me escapa el nombre. Son por ahí 7 u 8 metodologías de análisis de riesgos. Está la de la NIST, Corporation, de la National Institute Standard of Technology, que tiene otra metodología de riesgos para tecnologías de información y comunicaciones. Hay muchas la verdad, y uno debe de una u otra manera definir en algún momento con cuál me quedo, porque es difícil apuntarle a todas. Los riesgos entonces son aquellos a los que se les planifica una respuesta. Se supone que uno le planifica una respuesta a un riesgo. Los riesgos conocidos que no puedan gestionarse se les debe asignar una reserva por contingencia, y ahí empiezan las contingencias en los proyectos. Si yo me desvío de cronograma, si me hace falta dinero, si me hace falta personal, yo debería de tener una contingencia, y esa contingencia de una u otra manera empieza a reducir el nivel de incertidumbre que yo tengo. Los riesgos desconocidos obviamente no se pueden gestionar ni dar una reserva, pero en el hecho de materializarse se debe buscar una inmediata solución. Yo no lo visioné, por ejemplo, la verdad a mí no se me pasó por la cabeza que el arquitecto de la solución iba a renunciar. A mí eso no se me pasó por la cabeza. ¿Y entonces qué pasó cuando se fue? Busque una solución inmediata, porque es que ya se le fue, nada que hacer, ese riesgo usted no lo contempló. Tiene que buscar quien le siga guiando la implementación de toda la solución. Los riesgos negativos que se han materializado se consideran un problema. ¿Y qué hay que hacer con los problemas? Atacarlos, trabajarlos y buscar la causa raíz para que no vuelvan a surgir. Esos son los riesgos negativos. Se debe diferenciar los riesgos individuales de los globales, porque su afectación es diferente. Por ejemplo, tengo un riesgo global. Resulta que había que instalar, qué sé yo, 5 servidores, 3 bases de datos, y el alcance cambió. Ya son 10 servidores, 8 bases de datos. Eso es un riesgo global, eso afecta a todos. Afecta al ingeniero, al arquitecto, al de redes, al que tiene que trasnochar instalándolos, todos, eso los afecta a todos. Entonces eso es un nivel de incertidumbre diferente. Independiente de si yo tengo un riesgo individual. Supóngase que ya no es un tema de alcance, sino que una persona X tiene alguna dificultad que no le permite seguir con la siguiente actividad. Seguramente ese riesgo individual no le va a dar todo un contexto ni va a haber una afectación al alcance o al objetivo. Entonces debe tratarse de una manera diferente. Por eso hay que diferenciarlos. Los riesgos pueden existir desde los inicios del proyecto y incluso cuando es una idea. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de guiar un proyecto. Desde la misma idea uno visiona riesgos. Es que vamos a instalar la nueva tecnología que va a reemplazar el sistema de nómina. Y empieza uno a decir, ¿será que la gente sí se acomoda con ese sistema? ¿Será que con toda esa categoría de impuestos que tiene Colombia, ese sistema que es internacional sí me sirve? Ya estás evaluando una cantidad de riesgos y ni tan siquiera has buscado ni presupuesto ni los proveedores. O sea, los riesgos en proyectos arrancan desde una implementación, desde una etapa muy temprana. Es muy diferente a los riesgos de procesos que ya el tema está funcionando y sobre la marcha yo tengo que actuar. Si no hay una gestión proactiva de los riesgos, se puede incrementar el problema.
y obviamente el nivel de incertidumbre va a ser mucho más y eso claramente va a afectar las definiciones mismas. Discúlpenme, me devuelvo un poco, asociado a lo que son los objetivos, a lo que son el alcance o el cronograma, el presupuesto costo o la calidad. Si el problema empieza a aumentar, cualquiera de esos elementos se va a ver afectado. Y si uno de esos elementos se ven afectado, con toda seguridad, eso se vuelve un efecto dominó, porque seguramente el otro se va a ver afectado o al menos 2 o 3 se van a ver afectados. Por ejemplo, si yo tengo un problema en el cronograma, yo voy a tener un problema en el presupuesto y en los costos. Si yo tengo un problema en el objetivo, ya ahí se corre todo, lo que es objetivos y alcances, seguramente todo se corre. Entonces siempre va a haber una afectación cuando el nivel de incertidumbre aumenta si yo no trato adecuadamente los temas. Ahora, la gestión de riesgos supone también los elementos tradicionales, donde yo tengo un proyecto, pero ese proyecto tiene una serie de vulnerabilidades. Recordemos la definición de vulnerabilidad: es un hueco o fallo del sistema, un problema que existe o una falta de control. Entonces ese proyecto tiene vulnerabilidades y esas vulnerabilidades en particular pueden ser potencializadas con una fuente de incertidumbre, que posiblemente en la otra metodología lo llamamos amenaza. Entonces, ¿qué me amenaza a mí el sistema? La fuente de incertidumbre. Esa fuente de incertidumbre, combinada con la vulnerabilidad en el proyecto, obviamente me va a generar un impacto, que puede ser positivo o negativo, cualquiera de los dos. Ante ese impacto, realmente yo lo que tengo y que debería tener es una respuesta al riesgo, cualquiera que sea. ¿Cómo respondo yo al riesgo? ¿Qué tan ágil soy para responder a ese riesgo? Cuando ya yo evalúo todo esto, yo tengo un plan de control sobre esos riesgos y es qué voy a hacer yo con los riesgos, para dónde me voy a mover, qué tengo que hacer yo en el proyecto como tal para que ese nivel de incertidumbre no me afecte. Eso es un ciclo, es un proceso continuo, es una gestión proactiva durante la etapa del proyecto. Por eso tiene que ser muy rápida, muy concisa, porque si es un proyecto de 4, 5 o 6 meses y yo la evaluación de riesgos la ejecuto cada 7 meses, pues, no tiene ningún sentido. La gestión de riesgos tiene que ser tan periódica versus la continuidad o el alcance en tiempo del proyecto. Eso siempre será y tendrá que ser una gestión proactiva. Ahora, veamos rápidamente cada uno de estos pasos. La planificación. Entonces, aquí es donde yo tengo que empezar a recolectar todas mis fuentes de incertidumbre, todas mis fuentes de amenazas y todas las posibles vulnerabilidades que tiene el sistema. Cuando ya yo levanto todo eso, defino mis tablas de probabilidad e impacto. Aquí también se manejan las tablas de probabilidad e impacto. Y esas tablas, ahora vamos a ver un ejemplo de las tablas. Yo las tengo que evaluar pues en los elementos concisos, en objetivos, en desviación de alcance, desviación de cronograma, presupuesto, costo. Cuando ya yo tengo planificado o estoy ya en la etapa final de la planificación, entro a la identificación de los riesgos. De eso que yo identifiqué, de eso que yo planifiqué, ¿cuáles son riesgos para este proyecto? ¿Cuáles me pueden impactar a mí realmente cualquiera de los elementos del proyecto? Entonces, en esa identificación es fundamental el juicio de expertos. Aquellos que ya han pasado por este tema y de una u otra manera dicen, ojo que ese proyecto, si por decir algo, la materia prima no le llega en menos de 72 horas, usted va a tener un problema. Entonces yo empiezo a identificar los riesgos. Empiezo a identificar que si esa materia prima me llega defectuosa, tengo un problema. Que si el servidor que voy a instalar, el sistema operativo no sube en la instalación que yo dije que se demoraba 2 horas porque era virtual y se demoró 4 horas, entonces si yo voy a instalar 10 servidores, ya se me va a desplazar casi que 1 hora por servidor, entonces eso se va a empezar a correr.
identifico los riesgos. Luego, hago un análisis cualitativo de los riesgos. Más o menos como la metodología que acabamos de utilizar. ¿Qué puede pasar si? ¿Qué pasa si yo no instalo esos servidores a tiempo? Se me retrasa el cronograma, los sponsors ya no me van a creer y bueno, cualitativamente hay que dar una calificación cualitativa. El siguiente paso es dar la calificación cuantitativa. ¿Cuánta plata pierdo? ¿Cuánto tiempo realmente estoy por fuera? O sea, ¿cuánto realmente me va a costar a mí un retraso en un proyecto? O si se materializa este riesgo, ¿cuánto me va a afectar a mí? Entonces tengo que hacer las dos evaluaciones. Eso es lo que dice la metodología. Cuando ya yo hago estas dos evaluaciones, me va a sacar un mapa de riesgos, positivos y negativos. Seguramente nos vamos a centrar más en los negativos. Cuando ya yo tengo ese mapa de riesgos, entonces yo tengo que planificar una respuesta. Esa respuesta no necesariamente es un control, simplemente es una respuesta a un riesgo. ¿Qué voy a hacer yo con ese riesgo para evitar o reducir el nivel de exposición que voy a tener? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Lo voy a contrarrestar o lo voy a reducir? Yo tengo que tener claro, de acuerdo a ese nivel de exposición, hasta dónde llega. Sí, Miguel, lastimosamente cuando hablamos de temas cuantitativos, mucho en temas de proyectos se resume es a cuánta plata voy a perder, cuánto me demora eso, cuánta pérdida en el mercado voy a tener. Normalmente se resume a eso, pero no necesariamente. Por ejemplo, yo puedo tener un análisis cuantitativo en términos de personas, en temas de proyectos muy grandes. Por ejemplo, ¿cuántas vidas humanas se van a perder en esos proyectos de infraestructura gigantes, de hidroeléctricas, de edificios? Cuando yo calculo el proyecto, en esa cuantitativo yo debo decir, ok, este proyecto que dura 2 años, es muy probable que se maten 2 personas. Suena muy duro, pero así es. Hay que decirlo con números. Y esas 2 personas es el nivel máximo o es el nivel mínimo. Sí, porque pueden ser 4, 5 o 6. Por ejemplo, en las hidroeléctricas yo entiendo que se calculan así en niveles de muerto, porque es que hay tanta gente, tanta probabilidad de riesgo, que es muy probable que una persona se muera. Pero sí, normalmente está asociado a dinero y a otras cosas que son muy particulares, cuantificarlas. Cuando ya yo tengo la planificación, la respuesta del riesgo, yo voy aquí a controlar el riesgo. ¿Y qué voy a hacer con ese riesgo? Dependiendo de qué, de estas dos tablas, de lo cualitativo y de lo cuantitativo. Por ejemplo, supóngase que aquí en lo cuantitativo calculamos la posible pérdida de mercado. Ok, se perdería con ese riesgo el 20% de los clientes. Eso es un tema cuantitativo. O se perdería la participación en el mercado en un 30 o en un 40%. Al final eso se va a reducir en plata, pero desde este punto de vista yo lo que tengo es un valor cuantitativo de pérdida potencial. Ahora, ¿cuál es el control que yo le voy a generar a ese riesgo cuantitativo para que se reduzca? Esa es más o menos la estrategia. Ahora, todos estos elementos, cuando llegamos a la matriz, se deben de evaluar en las tablas de probabilidad e impacto. Entonces, para la gestión de proyectos, la probabilidad se mide en un valor es porcentual, donde el nivel más bajo es el 10%, o sea que existe la probabilidad de que ocurra ese riesgo en un 10%. Y la más alta, hay un 90% de probabilidad de que ocurra ese riesgo. Entonces la escala aquí se da es en porcentaje.
Y ya lo que uno hace es definir en la mitad, definir en medio, cómo podrían ser estas escalas, pero ya es una definición. La estrategia siempre es, define el valor más bajito y define el valor más alto, y de esos valores yo simplemente ya me voy ajustando en la mitad. Esta es la tabla de probabilidad. Ahora, en la tabla de impactos, el tema aquí es cómo me impacta a mí los 5 elementos fundamentales en un proyecto: el objetivo, el costo, el tiempo, el alcance y la calidad generada en ese proyecto. Y de acuerdo a ese nivel de impacto, la metodología dice que usted simplemente lo que hace es calcular bajo ese parámetro y buena práctica que tiene el PMBOK cómo debería ser. Por ejemplo, en términos del objetivo del proyecto, entonces muy bajo, cuando hay una pérdida potencial de ese objetivo o se desvió el objetivo en un 5%, y es muy alto cuando ese objetivo está desvirtuado en más del 80%. Lo mismo en temas del costo, es insignificante, es el valor más bajito. El valor bajo, estamos mirando este valor sobre la tabla, es si ese proyecto tuvo un aumento de costo más o menos del 10%, y empiezo a aumentar ya muy alto cuando el proyecto tiene un aumento superior al 40%, y muchos de los proyectos funcionan así. Hay proyectos que usted o las organizaciones dicen, este proyecto cuesta 40 millones de pesos y dura 6 meses. Al cabo de los 6 meses ya no van 40 millones de pesos sino 60 millones de pesos y no ha terminado el proyecto, o sea, tiene un sobrecosto por encima de lo pactado. Entonces, de acuerdo a eso se va moviendo en la tabla. Lo mismo en tiempo, y así se van calculando cada uno de los impactos en términos de alcance, en términos de calidad, que son los factores fundamentales de la gestión por proyectos. Ahora bien, yo tengo la tabla de probabilidad y las tablas de impacto. Similar a la metodología de ISO 31000, se deben calificar. Entonces yo califico en probabilidad y yo califico en impacto. Y esta sería la matriz de aceptabilidad. Esta matriz tiene 3 colores. Nosotros en la anterior veíamos que era de 4 colores. La franja amarilla aquí no está. Aquí está simplemente verde, naranja y rojo, el tradicional matriz de semáforos. Y aquí simplemente se evalúa en probabilidad, que es este costado, y en impacto. Ahora, ese impacto o consecuencia entonces me va a dar un nivel X que arranca desde el más bajito hasta el más alto. Y dependiendo de cómo yo voy calificando, entonces los riesgos se me van fijando en esa matriz de colores. Ahora bien, esta es la matriz de aceptabilidad asociada a las amenazas. Y las amenazas están asociadas a los impactos negativos que me pueda generar esos riesgos. Pero la gestión por proyectos dice que usted debería considerar también los riesgos positivos. Esos riesgos positivos, conocidos también como oportunidades, le van a dar un punto de vista diferente de qué puede ser o qué puedo hacer yo con un riesgo cuando lo considero una oportunidad. Por ejemplo, estoy instalando, digamos que estamos en los mismos servidores, son 4 o 5 servidores. Resulta que dentro de ese proceso de servidores se encontró que tema de memoria y CPU va a quedar pues muy bien. Entonces hay un riesgo positivo ahí, y es que esos servidores los podría usar para un proyecto o para otro proyecto que viene en paralelo y que necesita recursos. Entonces implementar esa infraestructura me va a generar a mí un riesgo positivo que le va a servir al proyecto que viene en paralelo. Si yo tengo un diseño topológico, ya yo lo hice en mi proyecto, ese diseño topológico
va a surtir un riesgo positivo en la medida en que ese mismo le va a servir a los futuros proyectos porque va a ser un estándar. Entonces, cuando yo considero todo este tema de oportunidades, el panorama se me va a ampliar un poco más. Y yo de una u otra manera puedo decidir si esa cantidad de oportunidades pues alguien las puede potencializar. En resumidas, la gestión de riesgos para proyectos debería de evaluarse en los dos sentidos. En términos de amenaza, qué me amenaza a mí el proyecto, y en términos de oportunidades, qué provecho le puedo yo sacar a todos esos elementos que yo estoy configurando o que yo estoy llevando a feliz término de acuerdo al objetivo y al alcance. Algunos riesgos, la metodología incluso en el libro tiene otros ejemplos de riesgos, hay más, muchos más. Estos son algunos que seguramente los hemos vivido. Pérdida de personal clave, inexperiencia en la tecnología, ese es muy común cuando nos enfrentamos a implementar algo que realmente desconocemos. Sistemas operativos, por ejemplo, que son muy propietarios. Vamos a instalar 4 servidores en la versión AIX 6 o 7. Vamos a decir, bueno, AIX de IBM, pues no le voy a aumentar mucho, eso va a ser como difícil. Claro, eso es un riesgo por la inexperiencia de la tecnología. Lentitud en la toma de decisiones, sobredimensionamiento de proyectos. Hay uno por aquí muy interesante, en cambio de la legislación. Supóngase que estamos ejecutando un proyecto, software de nómina. Estamos implementando la nueva versión de software de nómina. Y sale una nueva legislación para los empleados, donde dice, por ejemplo, que ya las horas extras se van a seguir pagando desde las 6 de la tarde. Eso descuadra ya la configuración de nómina. Ya toca volver a reconfigurar eso, toca volver a correr los scripts, toca todo, porque estaba calculado que las horas extras eran después de las 10 de la noche. Y resulta que la gente trabajaba solamente hasta las 7 o las 8, casi que no había ni necesidad de hacer ese módulo, pero cambió la legislación, entonces toca cambiarla. Eso es un riesgo que normalmente siempre está ahí. El cambio de política monetaria afecta mucho cuando trabajamos con temas de importaciones o exportaciones. Supóngase que hoy adquirimos una serie de componentes de tecnología y se venden en dólares. Ah, perfecto. Entonces hoy el dólar creo que es el más bajito que ha estado en los últimos 6 meses, 2.800 o 2.900. Ok, entonces eso vale ¿cuánto? $1.000, por poner un valor. Ok, perfecto. ¿Qué pasa si el dólar empieza a subir y cuando yo vaya a pagar la factura, que es el momento de la importación? O sea, yo hoy le dije al proveedor, tráigame los equipos, él se va a demorar 45 días en traerlos y nacionalizarlos, o sea que yo en 45 días voy a pagar la factura que hoy dije que era $1.000, pero igual, aquí hay que pagarle en pesos. Entonces cuando llegue la factura de $1.000, el dólar va a estar a 3.100. Tenemos un problema, porque entonces ya no nos va a dar la plata que teníamos proyectada en el banco. Cambio de política monetaria, falta de presupuesto. Esta es muy dura, pero es una realidad. Líder inexperto. A nosotros los ingenieros, cuando nos consideran muy pilos, nos mandan a liderar un proyecto y no nos dan el curso de resolución de conflicto, toma de decisiones, manejo de presupuesto, manejo de personal. No nos dan nada de eso. Seguramente vamos a tener un pequeño fracaso porque en el primer conflicto nosotros no vamos a saber cómo manejarlo. Entonces el tema del líder inexperto suena muy duro, pero eso es una realidad de las personas. Bueno, dependencia de las personas y seguramente hay muchos más. Esto fue simplemente una extracción que yo hice para poderles ilustrar a ustedes que hay muchos riesgos asociados en proyectos. Ahora, en la planificación, cuando ya yo encuentro los riesgos, en el tema de los riesgos negativos o amenazas, tengo las 4 posibilidades. Evitarlo, o sea, buscar eliminar la amenaza, buscar que eso no pase. Mitigarlos, reducir la probabilidad o el impacto de ese riesgo y evitar que pase. Transferirlo o aceptarlo. Son las mismas.
Ahora, en las oportunidades tengo 4 también. Y es explotar la oportunidad, o sea, hacerla realidad, mejorarla, y es aumentar la probabilidad o el impacto positivo, compartirla, decirle al otro proyecto o a la otra área, venga, ya yo tengo esto, si quiere se surte de lo mismo, o aceptarla, simplemente aprovechar la oportunidad si se presenta, y si no, pues ya yo la identifiqué y simplemente la dejo pasar. En temas de control de riesgo, pues todas las acciones deberían de implementarse en esa respuesta. Tiene que haber un seguimiento, como toda la gestión de riesgos, y se deben controlar con muchos controles alternos para intentar reducir todos los riesgos. El tema de los que no están planeados, seguramente vamos a tener una dificultad, pero como teoría de riesgo, pues hay que actuar de manera muy rápida, muy proactiva, para que eso pueda llegar a feliz término y ese nivel de incertidumbre pues realmente no surta mucho efecto en los proyectos. No sé si hay preguntas hasta aquí. Realmente este era el tema global que traía para hoy, para mostrarles de que hay otro pensamiento cuando miramos los proyectos. No sé si hay dudas o preguntas. Ok, Cristian, muchas gracias. Voy a aprovechar estos 10 minuticos que nos quedan para explicarles un poquito la última actividad evaluativa. Es muy interesante. Este tiene un contexto diferente. Realmente la actividad evaluativa está enfocada a los riesgos técnicos, 100% técnicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la actividad está planeada para que ejecutemos un análisis de vulnerabilidades o un penetration testing en alguna plataforma, en algún sistema, en alguna máquina virtual que tengamos, y de ese resultado del penetration testing o del análisis de vulnerabilidades vamos a tomar como fuente de riesgo y vamos a calcular los riesgos reales que tiene esa plataforma. La actividad ya la publiqué. Ahí menciono algunas herramientas que se pueden usar, que se pueden bajar. Hay unas que son totalmente free, hay otras que pueden bajarse en modo trial de 7 días, 15 o 30 días. El objetivo global es que ustedes construyan un poquito el tema tecnológico, se enfrenten a los temas de seguridad si no han tenido la oportunidad y generen ese mapa de riesgo desde esa herramienta técnica que normalmente el que hace hacking las tiene a la mano. Entonces en la actividad se van a encontrar con herramientas de tipo Nexus o Acunetix o seguro una Nictuk. Bueno, yo les puse ahí unas 4 o 5 que ustedes pueden escoger para hacer el análisis de vulnerabilidades. ¿Cuál es el objetivo global y el procedimiento entonces? Bajar la herramienta técnica, escoger un sistema a quien le van a hacer la prueba. Puede ser una plataforma web, un sistema operativo, un motor de base de datos, lo que ustedes tengan a la mano. Que pueda ser de laboratorio, ¿cierto? No vayan a ejecutar eso en el ambiente de producción, que de pronto puede haber dificultades. Si tienen un computador y pueden montar una máquina virtual con una base de datos, con un sistema operativo, genial, genial. Corren el test de vulnerabilidades y eso les va a generar unos resultados. Eso les va a decir, este sistema operativo tiene problemas de parches, está en rojo. La base de datos tiene problemas de contraseña, está en naranja. Les va a generar una serie de vulnerabilidades las herramientas que ustedes van a ejecutar. Entre más herramientas se ejecuten, seguramente van a tener un panorama mucho más amplio de lo que la herramienta está arrojando. Con ese resultado, ese realmente son las amenazas del sistema. Ahora, esas amenazas vamos a calificarlas en probabilidad e impacto, basado en la ISO 31000. Y vamos a llegar al mismo mapa de riesgos. La diferencia es que la fuente ya no es tan subjetiva,
sino que es objetiva totalmente, porque yo estoy corriendo una herramienta técnica y esa herramienta técnica me está diciendo es que usted tiene esta vulnerabilidad. Entonces ya ahí ya sí la voy a calificar en probabilidad, en impacto, voy a hacer todo el proceso de riesgos y voy a generar alguna propuesta de control. Ese es el objetivo de la última actividad evaluativa. Es a partir de un elemento técnico, 100% técnico, tecnológico, llegar a un mapa de riesgos. Y así ustedes pueden ver los dos panoramas. Cuando me siento con una serie de expertos y califico, o cuando tengo una herramienta técnica y ya yo sé lo que estoy buscando y sé lo que encontré. Eso me va a dar otro panorama de riesgos. En la actividad pues está descrito todo el panorama, todo lo que se quiere hacer y el objetivo es que se enfrenten a qué es un análisis de vulnerabilidades, córralo, no les dé miedo en su máquina virtual, jueguen con ese tema, porque en los temas de seguridad hay que meterse. No sé si fui claro con el desglose en términos globales de lo que es la actividad. Seguramente cuando la lean, yo la publiqué creo que anoche o ayer, ya está disponible. Léanla. Si tienen alguna duda, pues está el foro o el correo o me contactan. Léanla, interésense, corran la herramienta tecnológica y saquemos el mapa de riesgos. Seguro que es muy interesante ese tema. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Ingeniero, una preguntita. Qué pena. Sí. Es que yo vi que ya la había publicado, pero no tenía el adjunto. Solamente estaba el tema pues de como la actividad abierta, pero no tenía documento. Ok, no, en este momento está el documento. Sí, yo Sí, revisé ayer en la tarde y no lo vi. revísalo a ver y de una vez me confirmas que no vaya a ser que a la final no se anexó el documento. No, hoy ya está, ayer no estaba, pero hoy ya se habilitó. Ok, perfecto. Ok, Sí, ahí está la listo. actividad número 3. Recuerden que es la última ya para terminar. Está estipulada para entregarse casi que dentro de 15 días, el 29 a final de este mes. O sea que tienen todo este tiempito pues para trabajar un poco sobre ese tema. Una única pregunta, profe. Yo la estuve viendo en la tarde. Y de acuerdo con lo que se está mencionando, quiere decir que nosotros tenemos a libre elección en dónde lo vamos a ejecutar. Es Sí. decir, si lo hago sobre un servidor de sistemas operativos o si un motor de base de datos, cualquiera puede ser utilizado para efectos del desarrollo de la actividad. Sí, señor. Usted define, es libre. Usted me puede decir, vea, yo realmente tengo un servidor o lo puedes tener los dos. Tengo un servidor con Windows 2012 y tengo un Oracle o un SQL y le corría todo eso. Yo activé todos los plugins que me chequeara las vulnerabilidades tanto en sistema operativo como en la aplicación. Corrí todo eso y me generó todo este resultado. Ustedes son libres de seleccionar el alcance. Si vemos desde la metodología ISO 31000, ese es el alcance que ustedes están seleccionando. Pero sí, es libre. Ok, listo, perfecto. Y ahí habla algo acerca del ROI. Mm, en la actividad, Sí. déjame reviso porque no Dice, se valora la aplicabilidad de los controles o los riesgos hallados en el mapa de riesgo anterior y cómo estos mitigarán los diferentes riesgos. Asimismo, el desarrollo de los temas prácticos del ROI. No, entonces tengo un error. Déjame, yo la corrijo y vuelvo y la subo. Realmente no se evalúa el ROI. En esta actividad no estoy evaluando el ROI. Muchas gracias ahí Ok, por la retroalimentación. Déjame, ahorita yo la bajo, la corrijo y vuelvo y la subo. Pero para que tengan en cuenta, el ROI no se va a evaluar en esta actividad. ok, perfecto. No, solamente eran esas dudas, profe. Ok, listo. No, damos entonces por terminado este encuentro. Les recomiendo entonces la lectura del documento. Ahora voy a montar el actualizado.
y estamos en contacto, estamos en contacto. Si esta semana tienen alguna duda, pues me copian por el foro, por el correo, o si la duda da espera hasta el próximo encuentro sincrónico entre 8 días, también es válido, no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes por la participación, por estar aquí en estos encuentros. Y bueno, el objetivo es ese, es entregarles un poquito más de información de lo que los módulos pueden darse. Listo, profe, muchas gracias. Ok, a ustedes. Listo, gracias. Muchas Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias.